Bueno, retomamos la conversación tan interesante sobre el tema de las tarjetas de crédito y hablando un poco sobre estas cuestiones que pueden o no pueden hacer los bancos o los emisores. El cobro por renovación, por ejemplo. A veces termina el año, te aparece en el resumen renovación anual de tarjeta, tanto. Esto parecería estar bien, ¿no? Es una práctica que en el mundo ya no se utiliza, la renovación. Lo que hacemos los consumidores argentinos usualmente es, si tenemos puntaje, en algunos acumulado por el uso de la tarjeta de crédito, compensamos esos puntos con la renovación. Son costumbres que ya en el mundo no existen. La renovación en realidad es automática, los contratos se renuevan automáticamente, salvo el consumidor se oponga. Sí, si yo pacto en un contrato que la renovación anual es por un precio, bueno, es entre las partes. Perfecto. El tema es, fíjense ustedes, antiguamente la tarjeta se renovaba anualmente, el plástico. Los plásticos que nos mandan hoy ya no tienen un cambio anual. En realidad lo que se renueva anualmente no es el contrato, sino el plástico. Más allá de que tenga una fecha trimestral, trianual o quinquenal o lo que sea. El precio pactado, si yo lo consiento, igual que el envío del resumen, bueno, por eso digo, el consumidor debe tratar de buscar la mejor opción. Hay bancos que no cobran la renovación anual. Ahora, con respecto a la cuestión de la información, que sí es un derecho del consumidor y una obligación calificada del proveedor, el envío del resumen, por ejemplo, cobrarlo, porque ahí de alguna forma se está cobrando por informar. Y ahí engancharía con la cuestión de si esto quedaría suplido por un medio electrónico. Yo la pregunta que te haría es, si el consumidor envía una carta y el correo la cobra, naturalmente hay que cobrarla. Hay correos especiales con los que el emisor tiene un convenio por el cual no le cobra luego la remisión al usuario. Pero es muy complicado, porque es un costo enorme para el emisor. De modo que la solución siempre es la tecnología, el envío por mail. Pero eso también tiene sus problemas, porque el envío por mail, por supuesto que el usuario puede imprimir el resumen, el envío por mail también puede fallar. Por supuesto que la ley tiene mecanismos para evitar la falta de información que supone la no recepción del resumen. Pero están a cargo del consumidor, que debe reclamar el resumen telefónicamente. Con lo cual, es razonable que se cobre el envío del resumen, porque hay un costo, siempre que no sea desmedido, lo cual puede ser suplido con el envío del resumen por vía de email, pero hay que tener cuidado con la recepción, porque no es lo mismo. Yo tengo una casilla que a veces consulto o no consulto, que recibo o no recibo. El sobre que está por debajo de la puerta yo siempre lo veo, y si no lo veo puedo reclamar. Hay que estar atento con esto, con las fechas de recepción del resumen. ¿Y cuál considerás vos que son los principales aspectos de abuso en este tipo de contratos? ¿Y dónde realmente se ven situaciones que, bueno, mire, señor consumidor, está advertido que esto sí que no se puede? O todo requiere una lectura puntual, porque tal vez vos decías, cobrar el resumen a tu criterio no sería ilícito, salvo que sea irrazonable el monto, con lo cual tendría que haber una lectura contextual de la cuestión. Digamos, los abusos se pueden dar de dos partes, del emisor, con la inclusión de rubros que no están pactados, subrepticiamente para que el consumidor no los vea, con comisiones no autorizadas, pero también de los usuarios. Tal vez no por abuso, tal vez por ignorancia, tal vez por desidia, que utilizan una tarjeta que está vencida o omiten alguna, por ejemplo, en el caso de no recepción del resumen, omiten llamar para que el resumen llegue y quieren impugnar el resumen meses después. O sea, puede haber abusos y desatenciones de las dos partes. Claro, por supuesto, que la ley lo que hace es regular específicamente la tarea y la actividad bancaria, porque la repercusión de un abuso a través de la entidad bancaria es mucho más profunda que la del usuario. Correcto. Y con respecto a la cuestión del resumen que veníamos hablando, ¿qué es lo que debe contener básicamente? ¿Qué es lo que la gente podría tomar conocimiento a partir de la lectura del resumen? Durante muchos años se discutió si el resumen era una cuenta. Esto es, en el Código de Comercio existía un capítulo pertinente
a las cuentas, cómo se debía hacer una cuenta, qué condiciones debía requerir la cuenta. Esto es, para que la gente se dé cuenta de que era una cuenta para el Código de Comercio, lo que recibimos los consorcistas, el resumen que manda el administrador de un consorcio, eso es aproximadamente una cuenta, donde hay un saldo deudor, un debe, un haber y la descripción de las operaciones. Durante muchos años se discutió si lo que nos mandaba el emisor era una cuenta o no. Y no era un tema menor, porque en definitiva, si era una cuenta, la prescripción de las acciones tenía un plazo, y si no era una cuenta, tenía otro plazo menor. La ley 2565 zanjó el tema, porque ya no es una cuenta el resumen es un resumen. Y la ley establece exactamente qué debe contener un resumen. El nombre del emisor, el nombre del usuario, las operaciones, detalladamente, por supuesto, sucintamente. Sí, no puede claro. tener una operación. La fecha y ante quién se hizo, exactamente. Y el monto. La fecha de vencimiento, los intereses aplicados. En el tema de los intereses, los punitorios y los compensatorios es donde más problemas hay, porque los usuarios persisten en la inclusión de fórmulas. Esto es, el Banco Central remiten... Esto debería ser objetado por el Banco Central de la República Argentina o por quien controle a los emisores, porque en realidad el consumidor no tiene una información exacta de cuánto es la tasa. Yo los invito a que ustedes busquen los resúmenes y no van a ver una alícuota concreta, sino una fórmula de cálculo, que no es sencilla para todos. Con respecto a este tema de los intereses y otra cuestión que siempre aparece, el pago mínimo, que eso es lo que indefectiblemente hay que pagar. Con lo cual, digamos, si el consumidor opta por esta opción, o sea, lo que no puede optar es por no pagar nada. Pero si opta puede optar por no pagar nada. Pero se mete en un problema. O sea, no se lo recomendamos. No. Desde tu humilde espacio le decimos que no lo haga. Preferiblemente no. Pero, digamos, de pago mínimo para arriba, lo que quiera. Sabiendo que lo que no pague va a ser financiado y va a tener... O sea, hay varias posibilidades. Tal vez yo pago el pago mínimo porque estoy impugnando algún consumo. Esto es, yo pagué lo mínimo porque el resto lo estoy impugnando por algún motivo. O pago el pago mínimo porque no puedo pagar el resto. Sea como sea, por el motivo que sea, ese pago mínimo no genera punitorios. Y esta es la ventaja. Perfecto. Habrá compensatorios, costos de financiación, pero punitorios nunca. Y cuando el consumidor, digamos, detecta un consumo no realizado, que desea impugnar... Tiene 30 días para impugnar el consumo. Esto es, a partir de la recepción del resumen, fíjense ustedes, en cada uno de los resúmenes anteriores se menciona el vencimiento posterior. Esto es, en el de agosto, el vencimiento que ocurrirá en septiembre, en el de septiembre, el de octubre. Yo sé que en esa fecha debo recibir el resumen. Una semana antes debo recibir el resumen. Si el resumen vence el 30 de noviembre, yo la semana anterior debía haber recibido el resumen. Si en esa semana no lo recibí, debo reclamar por el deber de cooperación del usuario, que no es inversión de la carga de la mora. El usuario tiene un deber de cooperación que establece la 25065, que es, si no fue enviado, y no es un tema patológico, porque si no envían nunca el resumen es un tema patológico. Ahí habría una excusación del deber de colaboración, pero si por un motivo casual no fue recibido, el usuario debe reclamarlo. Y tengo una semana para reclamarlo antes del vencimiento. Y a partir del vencimiento tengo 30 días para hacer una impugnación del contenido del resumen, que puede ser motivado en un error de cálculo, puede ser motivado en una inclusión de una operación que no realicé, o puede ser motivo del extravío de la tarjeta también. Claro. Bueno, Osvaldo, te agradezco muchísimo tu visita. La verdad que nos has ilustrado sobre muchísimos aspectos de un servicio que la gente utiliza a diario y a veces sin conocer exactamente a qué atenerse o cómo manejarse. Espero haber sido útil. Por supuesto que sí. Gracias. Sí.